y amén. Ok, mis amados hermanos, estamos en esta tarde culminando el tiempo de estudio del libro de Shemot. Qué bendición más grande, qué regalo más precioso que el Señor tenga una determinación tan profunda con nosotros de morar en medio de nosotros. Debe ser nuestro más poderoso anhelo, su presencia, que Él habite en medio de nosotros. Ayer al cerrar en Picudey, aprendíamos acerca de ese inventario, esa rendición de cuentas tan poderosa que hace Moche de toda la cantidad de metales preciosos, piedras preciosas, a un costo millonario. ¿Por qué costaría tanto? ¿Por qué sería tan costoso construir ese lugar? ¿Y por qué al mismo tiempo se hace como un símil, una comparación de lo que puede costar para nosotros realmente tener intimidad con Él? Porque si ese lugar costó tanto, si tenía tantas toneladas de oro, yo no me imagino la logística para cargar todas esas toneladas de oro, de plata y de bronce por el desierto. Por supuesto, si uno lo divide entre 3 millones de personas, vamos a decir entre 1.600.000 hombres, pues era fácil, pero eran toneladas de oro. Eran más de 6,5 toneladas de oro. Eran 4 toneladas de plata. Carísimo. Pero ¿cuánto más nos cuesta pagar a nosotros el precio de buscarlo y de aprender a buscarlo? Porque Él anhela estar en medio de nosotros. Esa invitación poderosa de Éxodo 25:8, cuando dice, harán un Mishkan para mí y habitaré en medio de ustedes. Así que esa invitación está vigente para ti y para mí hoy. Harán un Mishkan. Nosotros tenemos que saber cómo hacer un lugar para su presencia, para que Él habite en medio de nosotros. Y luego, tan bello allí mismo, en 25:8, estamos cerrando el libro de Éxodo en el versículo 8 del capítulo 25. Hay algo tan hermoso que debiéramos anotarlo en el corazón. Dice, y allí me reuniré contigo entre los dos querubines que están por sobre el arca del testimonio y por encima del reconciliatorio, hablaré contigo todo lo que haya de ordenarte para los hijos de Israel. Y si nosotros somos sacerdotes de nuestra casa, hablaré contigo todo lo que haya de ordenarte para tus hijos. Allí me reuniré contigo. Y cada mañana, al abrir los ojos, necesitamos entender, allí me reuniré contigo. Y la promesa dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y te aconsejaré. Qué precioso regalo. ¿Cuántos capítulos de la Escritura dedicados solo a la construcción de este lugar? ¿Cuántas veces repetido y repetido una y otra vez ese propósito tan alto? Yo quisiera pedirle al Ruach HaKodesh que me permita hacer uso de este modelo que hoy conocemos del Mishkan y aprender juntos desde el modelo del Mishkan cómo tener tiempos a solas con Dios. Desde este modelo. ¿Saben que
cuando uno ve a los creyentes, a veces hace falta como tener un flujo correcto bíblico desde la Torá para nuestra oración. Y a mí, cada día con mayor fuerza, el Mishkan se me hace un precioso flujo que nosotros, una de las cosas que aprendimos la semana pasada que le dio Chen a los orfebres fue inteligencia. Y aprendimos la inteligencia como seguir el orden establecido. Y a veces nos hace falta inteligencia al orar, porque seguramente no visualizamos plenamente lo que es el Mishkan. Pero el Mishkan es un modelo del santuario en el cielo y el Mishkan tiene unos protocolos maravillosos. Yo solamente quisiera, para cerrar hoy este tiempo y la semana entrante, entrar a Baikra, que después de que se levanta este santuario y él lo llena de su presencia, entonces él convoca y enseña cómo es el proceso solo para el altar del sacrificio. Todo el capítulo 8, los primeros 8 capítulos, perdón, de Baikra son protocolos solo para detenernos a la entrada del santuario. Solo para detenernos a la entrada del santuario. Y yo quiero que lo visualicemos ahí. Visualicemos allí el Mishkan y, y tratemos de imaginarlo. Ojalá cada uno de ustedes, si no lo domina, y debiéramos en el tiempo indicado dominarlo en nuestra imaginación al orar, al entrar a la presencia de Dios, porque ese orden es una maravilla de protocolo espiritual. Ignorar esto al orar es falta de inteligencia porque es saltar los órdenes. Entonces vamos a hacer un repaso para terminar hoy acerca de cómo tener tiempos a solas con Dios. Allí tenemos ese Mishkan y la orientación de él, esto es importante, esto es muy importante. Allí tenemos la tienda propiamente dicha y hay una más pequeña a la izquierda, que es el conjunto completo que incluye el atrio. No sé si podemos señalarlo. El atrio y la puerta, una sola puerta. Y luego de ese atrio, ¿por qué Baikra usa 8 capítulos? Porque al llegar hay un altar. Primero hay una puerta. Pero aun cuando ustedes y yo lo vemos orientado así, nosotros tenemos que verlo orientado de este a oeste, de oriente a occidente. O sea que esa puerta mira al oriente. Y todos ya sabemos, o algunos sabemos, que el oriente tiene un sentido más que de sentido de orientación geográfica, tiene un nombre en hebreo que es el Kedem, y el Kedem es la eternidad. ¿Qué indica esto? Que todo lo que ocurra en nuestra vida buscando a Dios tiene un orden desde la eternidad. Y como dice el apóstol Shaul, Dios es un Dios de orden. Y vamos a tratar de entender por qué. Porque si nosotros ignoramos el orden, no somos eficientes en nuestra oración. Y no es que sea un ritualismo ni un legalismo, pero es que nosotros debemos entender el sentido espiritual de cada una de las piezas de los muebles de este lugar que son Mashiach. Todas estas piezas son Mashiach. Entonces, en primer lugar, hay una puerta que mira hacia la eternidad. O sea, al tiempo de oración se entra con la orientación de la eternidad. Por alguna razón, Mashiach en el Nuevo Testamento dice en el Evangelio, vosotros pues oraréis así. Y esta mirada hacia la eternidad determina cómo nosotros orar correctamente. No hay una ritualidad, pero sí hay unos protocolos. Fíjense que solo tenía una sola puerta
Esa puerta estaba en el atrio. Y si ustedes conocen, y lo vamos a repasar la semana entrante, el atrio era el lugar donde Mashiach actuó como Elohim disminuido. Todo lo que se hace en el atrio es la humillación de Mashiach. El atrio implica que él, disminuido y humillado y molido por nuestros pecados. El atrio es el lugar terrenal del ministerio de Hashem. El atrio es el lugar donde él, con sus pies, pisó esta tierra, entre otros lugares, y el atrio implica todo lo que el sumo sacerdote hacía en ese lugar. ¿Sí? En el atrio aprendámoslo a ver a él en su ministerio disminuido por nosotros, humillado por nosotros. Y por eso todo lo que se hace en el atrio es vital para entrar al lugar santo. Miremos las partes, aun cuando esto para algunos es familiar, pero revisémoslo. ¿Qué había? Había una puerta y había una sola puerta. Y miren esta expresión de Mashiach respecto de la única puerta. La expresión dice en Juan 10, 1 al 9, si puede buscar su Biblia allí, mejor. San Juan 10, del 1 al 9, dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se sube por otra parte, nadie podría imaginarse a un israelita llegando y pretendiendo saltarse por la parte de atrás para entrar al lugar santísimo, o por la parte de los lados después del altar del sacrificio y del lavacro. Y el Mashiach está diciéndonos, hay un protocolo desde la eternidad. El que no entra, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. O sea que ya de por sí ignorar el protocolo es actuar como ladrones y salteadores. O sea que es como si mañana alguien, ¿ustedes qué piensan que ocurriría si en la sede de gobierno de algún país alguien aparece en la oficina del presidente? Lo sacan a bala. Es un ladrón. Rompió el protocolo. Aquí Machía diciendo, por eso les dije que el atrio es el lugar del ministerio pastoral del Cordero de Dios. Dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y es que ese es el lugar del ministerio de Yehoshua. El pastor de las ovejas. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado a todas, las suyas va delante de ellas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz y de ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Yehoshua a los yehuditas, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Porque para el momento en que Mashiach vino aquí, ya había muchos salteadores y ladrones. Pero ellos no entendieron lo que les decía. Volvió pues a decirle Yeshua, de cierto os digo, yo soy la puerta. Hay que entrar por la puerta. Y la puerta es Yehoshua. Yo soy la puerta. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones, salteadores, por eso no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Y para que quede claro, el que entra por mí será salvo. El que entra por mí al atrio. La salvación está en el atrio. La salvación se ejecuta en el atrio.
Y lo más precioso, para que entendamos los protocolos del Señor. Bueno, estamos dentro del atrio. ¿Y con qué nos encontramos? Con unas medidas grandísimas del altar de bronce. Estamos en el atrio. Ahí está el atrio. Y no se puede pasar. No se podía pasar. Y si pretendemos pasar, lo más seguro es que nuestra oración fue ineficaz. Si nosotros pretendemos entrar a la presencia del Señor, tener tiempos a solas con Él, sin pasar un tiempo el necesario y suficiente ante el altar de bronce, de cobre, del altar del sacrificio, y no hacer allí lo que se hace allí, por más que intente seguir adelante, no pasa nada. Y saben, la oración que se torna religiosa repite palabras sin sentido, porque no nos detenemos en el atrio y no nos detenemos en el altar. Allí no se podía llegar sin un sacrificio. Y miren lo que dice Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Yehoshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que porta el pecado del mundo. Eso fue claro para Juan el inmersor. He aquí el Cordero de Dios. La palabra es que porta. Y es maravilloso porque en Apocalipsis, capítulo 5, versos 6 y 8, esta mañana yo estaba buscando este texto y al menos en la versión que yo uso, que es la versión textual, me llamó algo la atención poderosamente. Apocalipsis 5, 6 y 8. Dice, ¿ustedes saben qué ocurre en Apocalipsis 5, 6 y 8? O en todo Apocalipsis 5. Apocalipsis 5 está precedido por una voz que dice: sube acá y acá se te mostrarán las cosas que serán después de hechas. Y al instante dice: yo estaba en el espíritu y comenzó Juan el apóstol a mostrar la visión. Y dice aquí, entre otras cosas, vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie como inmolado. Esto lo está viendo Juan. Y me llamó la atención que este cordero, al menos en mi versión, porque hasta la comparé con otras versiones, aquí está en minúscula. Aquí está en minúscula. Esta es la versión textual. Por supuesto, la comparé con Reina Valera, la comparé con otras versiones y está en mayúscula. Yo respeto un poco la versión textual, la respeto mucho porque es textual. Pero aquí está en minúscula. Si seguimos leyendo, él dice que vio un cordero con minúscula, como inmolado en pie. Y luego dice que tenía, lo define como los 7 cuernos, los 7 ojos, los 7 espíritus de Elohim enviados a toda la tierra. Bueno, y fue y tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante. ¿Qué les llama la atención ahí? ¿Delante de quién? Este cordero está con mayúscula. Quiere decir que el cordero, como inmolado, es Elohim disminuido. Pero esta es una imagen celestial que está viendo Juan. Y hay una visión de un cordero con minúscula, o al menos así lo expresa la escritura, porque Machías ministró como Hashem disminuido, humillado en el atrio. Pero lo que está Juan viendo es el cordero que ha vencido y dice: teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, y ahí solo hay adoración al cordero con mayúscula. Me pareció tan poderoso eso. ¿Por qué? Porque el cordero ministra al pecador y él disminuido allí
era la sombra, es la sombra de lo que nosotros al orar tenemos que hacer. Nosotros no podemos pretender entrar al lugar santísimo sin pasar tiempos en el lugar del altar del sacrificio. Levítico 16:21 indica lo que hay que hacer con el cordero en el altar. Levítico 16:21 dice, y Aarón apoyará sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. ¿Quiere esto decir que lo primero que yo debo hacer al entrar a tener un tiempo a solas con Dios es pasar el tiempo necesario imponiendo mis manos sobre el cordero? Yo no puedo pretender entrar a la presencia del Señor porque sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí no se trata del ejercicio espiritual de estar repitiendo oraciones. Aquí se trata del regalo de llegar al lugar santísimo. Quiera el Señor regalarnos la memoria de este Mishkan a todos al orar. O al menos si lo quieren imprimir o lo quieren poner en algún lugar visible a su tiempo de oración. Y digan, antes de yo ir allá, tengo que detenerme aquí. Dice, impondrá y apoyará sus manos, ¿sí? Sobre el cordero y confesará. Porque si no hacemos eso, muchas palabras bonitas, a veces la oración se convierte, y algunas personas inocentemente dicen, es que yo no sé orar. Claro, si orar es repetir palabras, yo tampoco sé orar. Pero si orar es primero detenerme a confesar mi maldad, yo creo que yo sí sé orar. ¿Verdad que sí? Y todos podemos saber orar. Ustedes recuerdan la madre de Shemuel, ahora que lo tenemos aquí pegadito. Y la madre de Shemuel tenía un conflicto con la mujer segunda mujer de su esposo. Y su corazón estaba dañadito. Su corazón estaba dañado por ese conflicto. Y miren esta frase de Samuel para ella en Primera de Samuel 1:17. Pongamos atención a esto, porque estamos hablando de la madre de Shemuel que anda por aquí. Ella llegó al santuario por un hijo, pero el profeta la confrontó y en algún momento Elí le respondió, ve en paz, porque ya su corazón había sido sanado. Nosotros no podemos entrar en paz a la presencia del Señor con cargos penales. Nosotros no podemos seguir del altar del sacrificio si no hay paz. Y no hay paz si nosotros no confesamos nuestros pecados. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer al orar? Detenernos el tiempo que sea necesario en el altar del sacrificio. Y miren esto, Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido declarados justificados, ahí dice justos, por la fidelidad, dice por la fe, por la fidelidad de Elohim. Allí dice, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. No hay paz, no puedo seguir adelante. Hay una palabra en ámbitos legales que se llama paz y salvo. Era un documento de colorcito verde en épocas antes de la cultura digital en Colombia, que era el paz y salvo judicial. Y uno en esa época de bárbaras naciones tenía que portarlo para ir a un nuevo empleo, tenía que mostrar su paz y salvo, que no tenía, hoy le hacen un background y rápido se descubre que esa persona no tiene problemas con la ley. Pero sin paz y salvo no podemos entrar más allá del altar. Hasta que no tengamos un paz y salvo espiritual, no hay shalom. ¿Saben qué? Shalom significa completo. Shalom significa perfecto y shalom significa que no somos deudores de la carne.
O sea, si yo entro al tiempo de oración y dice, y te acuerdas que tu enemigo tiene algo contra ti, no hay shalom. No sigas adelante. Deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, le dijiste fatu a alguien, qué sé yo, ven, arregla ese problema primero aquí, ve, trata con tu hermano y luego vuelve y trae la ofrenda. Porque no hay shalom. Qué hermoso saber que Elí le dijo a, a la madre de Shemuel, a Ana, gracias, ve en paz. ¿Será que necesitamos al sumo sacerdote para que nos diga ven en paz? Era el sumo sacerdote en esa época. El atrio es el lugar del ministerio sacerdotal de Mashiach. Y mientras él no me diga ven en paz, no puedo seguir. No hay paz y salvo. Maravilloso, ¿cierto? Entonces, pensemos siempre que para tener un tiempo a solas con Dios, tenemos que entrar por los méritos de Machía por la única puerta, pero tenemos que detenernos. Y qué hermoso lo que dicen los salmos: examíname, mira si hay en mi camino de maldad, muéstrame los pecados que me son ocultos, y hasta que no haya chalón, no puedo pasar adelante. Y miren que comienzan a haber una cantidad de aplicaciones preciosas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si llegas a irar, no peques. No te vayas a dormir en enojo, no tiene chalón. ¿Y qué tal si me voy a dormir en enojo y mañana me presento delante del Señor y paso derecho sin chalón? No hay paz. Entonces no hay revelación. Y yo quiero revelación. Hay algo precioso. Terminas y termino mi tiempo frente al altar del sacrificio y me encuentro con la fuente para lavarme. Lo primero que pasa en el altar del sacrificio es algo legal. Hay que arreglar cuentas. Si no hay shalom, no recurrí al Cordero, no confesé mi pecado, no impuse mis manos. No hay shalom. Pero una cosa es resolver con la confesión el problema legal. Pero hay una fuente de agua después. La fuente para lavarse es el lugar del arrepentimiento. En el altar del sacrificio yo confieso, yo arreglo cuentas con él, pero hay una fuente para que yo me lave. Y yo necesito, al confesar una y otra vez la irritabilidad o la impaciencia o la falta de perdón, pero no voy a estar toda la vida confesando siempre los mismos pecados. Necesito ser lavado de ese pecado. Entonces viene una fuente de agua donde yo interactúo mientras mi sumo sacerdote me lava. Miren este texto, la semana entrante entramos a Baícra. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Levítico 8:6. El altar me pone en paz. La fuente de agua, yo trabajo mi necesidad de transformación, de circuncisión, de arrepentimiento. Miren este Salmo 51, 2 y 7. Ya David había confesado su pecado, pero él ahora en el Salmo 51, 2 y 7 está diciendo: lávame más y más de mi maldad. Y miren, purifícame de mi pecado. Hay una fuente para lavarnos. Purifícame. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu sentencia, para que tú seas tenido puro en tu juicio. He aquí, en maldad fui formado. ¿Con qué estaba tratando David allí? Lávame de mi adulterio, lávame de mi homicidio, transfórmame. No puedo con esto, lávame. No puedo seguir repitiendo esto, lávame.
¿Saben? Necesitamos confesar, pero necesitamos pasar mucho tiempo pidiendo la ayuda de Dios para que esas conductas sean lavadas, desaparezcan. Y es la promesa del pacto. En Ezequiel 36, 25 al 27 dice, rociaré agua limpia sobre vosotros. Él lo ha prometido. Rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todos vuestras inmundicias. ¿Qué es ser limpio? Es ser lavado. La persona tenía que confesar, pero tenía que lavarse. Y el lavarnos es pedir a Dios ayuda para corregir esa situación. Y sigue aquí, os limpiaré de todos vuestros ídolos. Aquí es donde yo le pido, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu, un ruach, una intención, una motivación nueva dentro de vosotros. Y miren esta promesa, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Eso es arrepentimiento. Estos son procesos de arrepentimiento. Te daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y qué precioso. El arrepentimiento tiene un sello. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuánto tiempo requerimos para estar en el altar del sacrificio? ¿Y qué mucho más tiempo requerimos para estar en la fuente del agua? Demasiado tiempo. Algunas personas dicen, ¿cómo yo puedo tener un tiempo de oración si comienzo y a los 5 minutos no sé qué decir? Es que no están conociendo el protocolo. Porque si yo conozco de todo lo que yo requiero ser lavado, voy a pasar mucho tiempo en la fuente de agua. Esto le da vida a tu oración, porque estamos todos los días luchando con situaciones y no podemos dejarlas sin resolver. Y es la promesa. Por eso Hebreos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fidelidad. Miren esto, no hemos llegado al lugar santísimo, teniendo los corazones rociados, y dice, y así libres de mala conciencia, los cuerpos lavados con agua pura. Yo quisiera que todos buscáramos Juan 19:34, todos aquí con la Biblia, para que se desconecten de Chemuel y se enfoquen en la escritura. No sé con qué niños están allá distrayéndolos del otro lado. Juan 19:34. Ven acá, Chemuel. Ven acá. Vamos a predicar juntos. Vamos a enseñar la palabra juntos. Vamos a enseñar la palabra juntos. Les presento al profeta Chemuel. Miren esto tan hermoso, hermanos. Miren la coherencia tan bella de la escritura. Juan 19:34 es la escena después de que le parten las piernas a los ladrones y no se las parten a Machía. Y entonces dice, sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza. ¿Y qué salió, mis amigos y hermanos? En el orden correcto del protocolo, primero sangre y luego agua. Primero el altar. Miren que Mashiach en todo siguió el protocolo, hasta en su muerte por nosotros. Lo primero que salió de él fue sangre, porque él estaba en el altar del lugar santo, no hecho de manos, en el cielo, muriendo por nosotros. Y por eso, porque él murió por nosotros en el orden correcto, como cordero inmolado, lo primero que ocurrió fue que salió sangre, porque primero necesitábamos shalom y luego salió agua que limpia. ¿No les parece muy hermoso? Es precioso, es revelador, es grandioso, es glorioso. Pero estamos en el atrio. Estamos en el atrio. ¿Cuánto tiempo requerimos para estar en el atrio? Bastante, bastante para ser lavados.
bastante para estar en paz. El atrio es el lugar donde Mashiach ministró humillado. Es el lugar donde él, como un cordero, no abrió su boca. Es el lugar donde él, como cordero, fue al degolladero. El atrio es el lugar de Elohim disminuido en todo, humillado en todo. Qué tan valioso es el ministerio de Mashiach en el atrio. No podemos avanzar si no fluye sobre nosotros sangre y agua. Pero no nos quedamos ahí. Vamos al lugar santo. Volvamos a la imagen ahí en la pantalla. Y en el lugar santo es el ministerio. Hoy en día es el ministerio de Mashiach como sumo sacerdote, como legislador y como juez del lugar santo. En Isaías 33:11, estoy casi seguro, Isaías 33:11, creo que estoy equivocado entonces. No confiéis en la memoria. Él es sacerdote, él es legislador, él es juez y redentor. Pensé que era Isaías 33:11. Bueno, lo busca alguien. Iván sabe allá decirle a Siri que le busque. 43. Es 43:11. Se dan cuenta que hay que seguir el protocolo porque si no, no llegamos al lugar correcto. Isaías 43:11. Vamos a ver. El lugar santo es el lugar del ministerio sacerdotal hoy. ¿Y qué hay en el lugar santo? En un orden hay tres cosas. Hay la menora. ¿Y qué hace la menora en la vida de nosotros en nuestro tiempo de buscar a Dios? ¿Qué hace la menora? La escritura dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Hemos tratado la legalidad de nuestro pecado, hemos pedido por limpieza, pero necesitamos que la luz del mundo nos impida seguir andando en tinieblas. El ministerio del lugar santo es el ministerio con la escritura abierta. Si yo paso tiempos en el altar del sacrificio y paso tiempo frente a la fuente de agua, ahora abro la escritura porque estoy frente a la menora, estoy frente a la luz del mundo. Primera de Juan 1 del 5 al 7 dice, este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y si yo me dispongo en el altar y en la fuente de agua, ahora estoy listo para abrir la escritura. No hay tinieblas en él. Si dijéramos que tenemos comunión con él y andamos en luz, ¿cómo voy a decir que tengo comunión con él? Pues porque no pasé tiempo en el altar del sacrificio. ¿Cómo voy a decir que tengo comunión con él? Porque no me detuve en la fuente de agua. Pero si me detuve en la fuente de agua, si estoy en Shalom, yo puedo entrar con ojos espirituales y abrir la escritura. Y él es la luz del mundo. Y la escritura lo expresa de miles de maneras a él. Lámpara es a mis pies tu palabra
¿sí? En verdad, oh Hachén, tú enciendes mi lámpara. Oh Hachén, Dios mío, ilumina mi oscuridad. Ilumina mi oscuridad. En verdad, oh Hachén, tú enciendes mi lámpara. Los mandamientos de Hachén son rectos, alegran el corazón. El precepto de Hachén es puro, alumbra los ojos. Y hablamos de las vestiduras de la santidad y hablamos del pectoral de los procedimientos. ¿Se acuerdan? ¿Con qué entraba el sacerdote? Con el pectoral de los procedimientos. El pectoral de los procedimientos son las regulaciones del Señor para tener solución a nuestros conflictos de relaciones interpersonales. Si tu toro es acorneador y si ya sabías de tiempo atrás que era acorneador y no seguiste el procedimiento, pues vas a tener que pagar muy caro. Y si te robas algo y eres sorprendido, pues vas a tener que pagar 5 veces. Pectoral de los procedimientos. Y la luz comienza a ministrar. Es el tiempo de abrir la escritura. Es el tiempo de tomar seguramente la parachá de la semana. O es el tiempo de ir en un orden de la Torá, con papel y mano, bolígrafo a la mano. ¿Sí? Es el tiempo donde necesitamos abrir la escritura. ¿Y cómo abrimos la escritura? Abrimos la escritura con una expectativa para oír su voz. Pero debemos ir a buscar cosas concretas y precisas de parte del Señor. Debo leer la palabra, debo hacerlo en un sentido reflexivo, debo hacerlo despacio, debo hacerlo una y otra vez, debo decirle, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Porque si yo paso tiempo frente al altar del sacrificio y la fuente de agua, yo ahora puedo pasar tiempo con la escritura. Pero si yo abro la escritura sin pasar tiempo en el altar del sacrificio, me voy a quedar rápidamente dormido frente a la escritura. Y la escritura para mí va a ser inentendible. Pero debo seguir un orden para ir a la Torá. Puede ser la parachá, o puede ser que estás siguiendo tú un orden que estás haciendo, pero ve en orden y ve y pregúntele al Señor al abrir la escritura, ve con preguntas, porque estás ante la menora, ve con preguntas hechas en tu mente, en tu corazón, ve dispuesto a encontrar algo. Por ejemplo, ¿qué me dice este texto acerca de ti, Adonai? ¿Quién eres tú? ¿Cómo es tu carácter? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuáles son tus deseos? Y voy con papel y lápiz. Y hago de eso mi diario amoroso con él. La semana pasada decíamos que el espíritu de conocimiento es el conocimiento íntimo de dos esposos en la intimidad, donde se respetan los detalles, donde se respeta lo que al uno le gusta, donde no se hace lo que al otro le disgusta. Entonces, ¿qué te disgusta, Señor? Muéstrame tu carácter, muéstrame tu santidad, muéstrame tu poder, muéstrame tu gracia, muéstrame quién eres tú y toma nota, porque estás ante la menora. Y luego le digo, Señor, ¿y qué de mí, Señor? Con la Biblia abierta. ¿Quién soy yo aquí, Señor? ¿Será que yo soy el dueño del toro acorneador? ¿Será que yo ando negligente por la vida? ¿O será que yo soy eh, el que se para al pie del publicano para criticarlo porque él no hace y yo sí hago? ¿Será que estoy lleno de orgullo espiritual? ¿Quién soy yo, Señor? ¿O quién soy yo aquí, Señor? ¿Qué es lo que tú piensas de mí, Señor? ¿A ustedes no les parece maravilloso lo que Dios pensaba de David en un momento indicado? Y David estaba tan
Se notaba que no iba por el altar. Se notaba que no pasaba por la fuente de agua porque tuvo que venir Natán y darle toda una parábola. Y él estaba todavía tan ciego que le dijo que maten a ese hombre. Y él le dijo, no, este hombre eres tú. No sabía quién era él en la presencia del Señor. No sabía qué era lo que Dios pensaba de él. No sabía qué era lo que Dios quería mostrarle de él mismo. Había perdido de vista la obediencia a los mandamientos. Para eso entramos al lugar santísimo. ¿Y quién ministra? El juez. No encontró el texto. ¿Cuál es? Isaías 33:22. Ah, Isaías 33:22. me equivoqué por 11. Isaías 33:22, fíjate. 11 versículos. Pongámoslo allí, Paul, por favor. Hacemos este paréntesis porque este texto es maravilloso y aquí vemos a Mashiach en el lugar santo, con nosotros, nuestro sumo sacerdote. Porque miren, hermanos, todo eso que está allí con rojo es el mismo. No son 4, ni son 2, todo eso es el mismo. Él es, y está el nombre de Hashem. Yo no sé por qué al ponerlo ahí sale con minúscula. Pero ese nombre debe estar en mayúscula. Aquí está diciendo Hashem es nuestro juez. El Choftín tiene por tarea defender la inocencia. El Choftín, el juez, tiene por tarea defender el procedimiento, la justicia. Él es legislador, él es el que enseña procedimientos, él es el que enseña Torah. Él es rey. ¿Y en qué parte ubicamos? Él nos salvará en el atrio. De esas tres, de esas 4 cosas, hay 3 del lugar santo, pero la salvación es del atrio. Y allí tratamos, ya fuimos salvados. Él es el que portó el pecado del mundo, pero nosotros debemos venir con la escritura abierta y con un corazón, Señor, yo me pongo frente a este espejo, muéstrame a mí, quién eres tú, quién soy yo, qué es lo que tú piensas de mí, cuáles son las actitudes que no te agradan, cuáles son las actitudes que tengo que corregir, qué es lo que tú quieres y tomamos notas. Estamos en el lugar santísimo, perdón, en el lugar santo. Tome nota de sus conversaciones con el Señor. ¿Qué me habló Dios? ¿Será que lo que me habla el rey, yo tomo nota de ello? Imaginémonos a Moche recibiendo semejante instrucción en 40 capítulos de Éxodo y no tomando nota. ¿Cómo habría quedado ese santuario? A ver. Y claro, estoy hablando a un pueblo que yo sé que ama la Torá, pero de tomar nota se ejercita la mente, la memoria, y ya dejamos de ser un poquito imprecisos con la escritura y vamos madurando porque vamos haciendo de esto un ejercicio en su presencia. Tomamos nota y grabamos promesas del Señor y las apropiamos. Allí en el altar dejamos lo que nos impedía la paz. Allí en la fuente de agua trabajamos el arrepentimiento, pero ahora recibimos luz. Y si yo abro la escritura, Él tiene que alumbrar los pasajes oscuros de mi vida. Pero no he pasado todavía tiempo con los panes de la presencia. Y ahí está en el santuario los panes de la presencia. La menora estaba al sur, los panes de la presencia estaban al norte. Y ahí está la escritura, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Tomando un pan, después de dar gracia, lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo, comed, comed, comed mi cuerpo. Yo soy el pan vivo.
Casi todas las expresiones que tienen que ver con el pan, tienen que ver con el alimento de las promesas. Ese es el tiempo de las promesas. ¿Qué promesa hay para mí? Estoy luchando con esto. No salgo de esta situación matrimonial. No veo prosperidad en este tema con mis hijos. Veo esto enredado. ¿Qué promesa hay para mí, Señor? ¿Cuál es el pan con el que yo salgo hoy de aquí como armado para enfrentar este día, esta circunstancia, esta situación? Este es el lugar santo. Fíjense que en el atrio solo se trabaja el pecado. Y por eso el metal de ese altar es distinto al que sigue, porque ahora hay un altar de oro puro. Hace unas semanas, creo que fue aquí mismo, Paul, al terminar la enseñanza, me dijo, pastor, ¿sabe que aprendí que el altar del sacrificio es de un material distinto? Este que está aquí, yo no lo puedo mostrar. Eh, Al material del altar de las oraciones. Qué sentido poderoso. Porque es que en la medida en que nosotros hacemos esto, vamos profundizando en la escritura. Vamos tomando alimento sólido. Y después de que pasamos tiempo con las promesas del Señor, entonces estamos muy cerca del lugar santísimo, pero antes está el altar de las oraciones. Y saben, era completamente de oro. Tiene un sentido maravilloso. ¿Cuál es el sentido maravilloso? Que si mi pecado es puesto sobre un altar de bronce, mi oración, después de que pasé por el altar y por la fuente y por la palabra, mi oración es puesta en tazones de oro, porque va limpia. Ahora puedo clamar, ahora puedo interceder. Mi oración es puesta en un altar de oro. La oración de perdón, la oración para ponerme a paz y salvo, es en un altar de un metal no tan precioso. Pero la oración de los santos, la escritura dice, la oración de los santos es su gozo. Y mire, si nosotros pasamos este protocolo y nos alimentamos y tratamos nuestra vida en la palabra y nos quedamos alimentándonos de las promesas, seguros de que hay chalón, seguros de que hemos tratado el arrepentimiento, entonces vamos a orar. Vamos a orar por los que amamos. Miren esta promesa tan hermosa. Apocalipsis 8, 3 al 4. El altar de oro de nuestras oraciones. Y llegó otro ángel y se puso en pie junto al altar, teniendo un incensario de oro. ¿De qué era el altar del incienso? De oro. Ya este no es el altar del sacrificio. Este es el altar de la oración con un corazón limpio, que puede levantar manos santas sin ira ni contienda. ¿No les parece este modelo muy precioso, mis amados hermanos? Y dice, trajo el altar de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono. Y el humo del incienso ascendió de mano del ángel con las oraciones. Escuchen aquí esto tan bello, de los santos a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que está viendo Juan en Apocalipsis? Está viendo lo mismo que Moshe vio. ¿Y qué es lo que luego Juan ve? Que eso viene y se instala en la tierra. He aquí el Mishkan de Dios con los hombres y él habitará. Eso no ha cambiado. Ese protocolo no ha cambiado. Entonces, traigamos nuestra oración ahora sí confiadamente. Ahora sí clamemos. Y qué hermoso. Ese altar es de oro. Cuando un corazón limpio se acerca a Dios, sus oraciones vienen en copas de oro. Grabémoslo esta noche. Esta noche grabémoslo. Aquí está el profeta Chamuel enseñando y comiendo estrellitas.
Qué hermosa visión. Cuando mi oración ya está en el lugar santo donde mi juez, mi legislador y mi sacerdote, él me ha ministrado arrepentimiento, yo tengo paz y salvo, él me ha enseñado la escritura, ahora mi oración sube en copas de oro a su presencia. ¿No les parece maravilloso? Que cada día aprendemos un poquito más. Paul, ¿se te está ocurriendo algo en tu cabeza? Y otra parte de esa revelación que mostró Dios, en el altar de cobre había sangre, porque tenía relación con el pecado, mientras que en el de oro solamente había un incienso, un humo que Agradable. era agradable a Dios. Que era lo que hacía Maravilloso. En el altar de cobre hay sangre, por eso había que limpiarlo cada año, porque la sangre es pecado. Pero en el altar de la oración hay incienso y qué espectáculo, maravillosa expresión con las oraciones de los santos en la presencia del Señor. Hermanos, levantémonos todos mañana a abrir nuestro Mizcán, a buscar al Señor. Entonces allí, después de que yo he abierto la escritura y estoy en el altar de las oraciones, después de permitir que Dios me hable, ahora yo le hablo a Él. Ahora yo le hablo a Él por cada aspecto acerca de lo cual Él me habló. Porque si Él me habló desde la luz de la Torá, pues yo no le voy a hablar de otra cosa. Él me habló de Él y Él me habló de mí. Entonces ahora allí, frente a ese altar, yo voy a bendecirlo por lo que me mostró de Él y aún por lo que me mostró de mí. Y le voy a pedir, circuncídame, cámbiame, ayúdame. Ahí le agradezco por la forma como corrigió mi corazón. Allí le agradezco porque trajo convicción de pecado en la fuente de agua. Ahí le agradezco porque trajo arrepentimiento. Allí le agradezco porque pasé en la menora y me dio instrucciones. Me mostró el procedimiento con mi esposa, con mi hijo. De pronto me dijo, cállate, no hables, tranquilo, espera. O de pronto me dijo, ve y actúa, pero ve con el pectoral del procedimiento en el pecho para hablar con él. Y entonces allí le doy gracias porque en áreas particulares de mi vida me habló, me corrigió, me enseñó, porque me dio promesas. Y ahora entonces allí frente al altar de la oración, sabiendo que mi oración es puesta como incienso en copas de oro, yo pido por mis necesidades más apremiantes. Recuerden tres cosas de la semana pasada. Nuestra necesidad más apremiante es por tres cosas, espiritualmente hablando. Si pedimos estas tres cosas, las demás serán añadidas. Así dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El reino de Dios y su justicia se expresa en tres palabras de la semana pasada. Colmado los corazones de Jochma, sabiduría. Colmado los corazones de inteligencia para hacer las cosas en el proceder de Él, en el orden de Él. Y tres, de conocimiento íntimo de Él. Tres peticiones, no pidamos como Salomón, no pida ni por la vida de sus enemigos, no pida por nada, pida por sabiduría, inteligencia. Y luego el Señor dice, te voy a dar esto y te voy a dar lo que no me pediste, porque tendrás sabiduría para mayordomía de esto que te voy a dar. Y entonces dice aquí, ore allí en ese altar, traigan nombres de personas que les quiere llevar el folletico, que les quiere comunicar el evangelio, póngalo allí, póngalo en el altar del Señor. Estamos delante del sumo sacerdote juez. No hemos entrado al lugar santísimo. ¿Qué tal? Esta mañana pensando en esto, porque esto está trabajando en mi cabeza casi toda la semana, preparándome para esta tarde con ustedes. Yo me puse a pensar, ¿y quién está en el lugar santísimo? Él mismo, pero como Abba, porque Abba
es la suma de las promesas. Es lo que todavía no ha sido revelado, que un día ya casi nos va a ser revelado. Un día el Hijo del Hombre, dice Corintios, entregará todo abajo. Y no es que sea otro, es que es el mismo, el que siempre ha estado en su cuerpo allá en la eternidad, que se disminuyó y vino. Pero la revelación de Abba es la del lugar santísimo. Son las cosas que aún no conocemos de él. Y que si en su bondad nos quiere dar a conocer más, nos las da. Ese es el lugar del misterio, porque ¿qué había en el lugar santísimo? El arca. ¿El arca de qué? Del testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? El mismo, la Torá. Nosotros conocemos la Torá de papel. Pero en Israel siempre ha habido la expectativa de que esa Torá de papel es lo que nosotros humanamente logramos arañar. Pero tiene que haber mucho más. Y el apóstol Shaul dice que él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Bueno, ¿qué interpretación darle a ello? Podrían haber muchas porque la Torá tiene muchas caras, pero le fue dado una revelación que no hay, que es inefable, que no sabía cómo comunicarla. Eso en la escritura es lo que llaman el nivel más profundo de interpretación de la escritura, que se llama Sod, que es el misterio de Dios que salta al corazón de una persona. Y son regalos que Dios nos da. Imagínense si nosotros pasamos tiempo en el altar, pasamos tiempo en la fuente de agua con sincero corazón, pasamos tiempo en la Torá. ¿No será que quiera revelarnos más de Él, del secreto de Él, de la fragancia de Él, del perfume de Él? Recordemos que antes de llegar allá había un velo, porque es que no se llega al lugar santísimo de manera descuidada. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y realmente entré allá? La escritura dice, mirad qué clase de amor el que nos ha concedido Abba. Primera de Juan 3, del 1 al 2. ¿Qué clase de amor nos ha concedido Abba? Para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Miren lo que dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es una maravillosa revelación del Señor que está pendiente para nosotros. Pero vendamos todo por la perla del gran precio. Vendámoslo, paguemos el precio. Para cerrar este tiempo que me parece práctico, sencillo, quiero que pongamos allí una pequeña transparencia con un acróstico, porque nosotros somos gente que necesita memorizar las cosas. Hay un acróstico allí con la palabra Torah, que resume todo este tiempo de lo que podemos hacer. Hola, de lo que podemos hacer entrando por el altar del sacrificio, con Torah por la T, transgresiones que necesito confesar, porque primero me encuentro con el altar. Por la O, obediencia debida a sus mandamientos. Por la R, recibiendo y apropiando promesas. Ese es el pano. No es exacto, ¿no? Pero es como una idea de hacer el flujo.
Por la A, actitudes que debo corregir. Y por la H de Torah, hábitos espirituales que necesito adoptar.